Vamos a empezar con la charla porque recuerden, saben, ¿no? Que tenemos una hora y este, el PPT tiene bastantes diapositivas. ¿Ya? Entonces, a ver, los que se van uniendo ya saben cómo es la dinámica, el curso, ¿no? Hacemos la charla y al final las preguntas, si es que tuvieran alguna pregunta referente al tema. Si por ahí hay otra pregunta y otro tema y se puede absolver, no hay problema, pero siempre centrándonos en la línea de que tenemos que hacer preguntas referentes al tema de la exposición. ¿Ya? Entonces, Mines me dice si se escucha. Correcto. Entonces, como todos me están confirmando que se escucha y si se ve, vamos a empezar. ¿Ok? A ver, como vemos en la primera PPT, es declara y paga renta 2023, ¿no? Renta anual 2023, tercera categoría, determinación del impuesto a la renta, ¿no? ¿Quiénes son los obligados, como podemos ver en el temario, ¿no? ¿Quiénes son lo que vamos a ver, obligados a declarar, medios para presentar la declaración, balance de comprobación, cronograma, tasa de impuesto, esquema general del impuesto a la renta de tercera categoría, principales gastos deducibles y un caso práctico, ¿ya? Como bien saben, siempre existe la base legal, ¿no? La ley del impuesto a la renta, decreto supremo 179 de 2004 y sus normas modificatorias, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, decreto supremo 122 del año 94 y normas modificatorias, la resolución de superintendencia 271 del 2019, modificada por la resolución de superintendencia 269 del 2023. Como bien saben, todos los años en diciembre, ¿no? Sale la resolución eh, de los obligados, de las formas y condiciones para presentar la declaración del año anterior, ¿no? La declaración de la renta anual, en este caso 2023, que empieza en marzo, porque recuerden que hay dos tipos de calendario, ¿no? Empezaba hoy día 26 de marzo y en sí empieza hoy día 26 de marzo para un cierto grupo de contribuyentes, de acuerdo a lo que dice la ley 31940, y para otro cierto grupo de contribuyentes empieza el 27 de mayo. ¿Ya? Entonces, recuerden que hoy día empiezan las declaraciones anuales del año 2023. Entonces empezamos. ¿Quiénes son los obligados a declarar? Tenemos, deberán declarar quienes hayan generado rentas o pérdidas de tercera categoría y que estén comprendidos en el régimen general del impuesto a la renta o en el régimen MIPE tributario, RMT, durante todo o parte del año 2023. Las empresas que realizaron operaciones grabadas con el ITF por efectuar pagos de más del 15% de sus obligaciones, sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago a que se refiere la ley de bancarización. ¿Ya? Operaciones grabadas con el ITF. Monto total, tenemos monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable, 980.547. Monto de pagos realizados en el ejercicio gravable utilizando dinero en efectivo o medios de pago, tenemos 421.563. Pagos efectuados sin utilizar dinero en efectivo ni medios de pago es la diferencia entre A menos B, o sea, 558.984. Y 15% sobre el total de los pagos realizados en el ejercicio gravable, o sea, el 15% de A. O sea, de los 980.000, el 15%, 147.082. Base imponible, excepto del 15% de total de pagos, o sea, C menos D, 411.911.
impuesto a pagar por ITF, ¿no? Por el 0,05% por 2 me da 40. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo ya cómo se va haciendo, ya o armando, ya mismo decir la declaración, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Medios para declarar. Recuerden que existen dos medios para declarar, ¿no? El formulario virtual 710 simplificador, tercera categoría, que deberá ser utilizado por los sujetos que durante el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta o del régimen NIPE tributario, salvo que en dicho ejercicio gravable se encuentren en los supuestos detallados en el siguiente numeral. Entonces, este es el otro medio para declarar. Tenemos el formulario virtual 710 completo de renta de tercera categoría ITF. Debe ser utilizado únicamente por los sujetos que durante el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general del impuesto y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: que sus ingresos netos superen las 1.700 UIT, gocen de algún beneficio tributario, gocen de estabilidad jurídica y o tributaria, estén obligados a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, reporte maestro y o reporte país por país, estén obligados a presentar el balance de comprobación, pertenezcan al sistema financiero, hayan presentado el anexo a que se refiere el artículo 12 del reglamento de ITAN, aprobado por Decreto Supremo 025/2005, mediante el cual se ejerza la opción de acreditar los pagos a cuenta del impuesto contra cuotas del ITAN. Hayan intervenido como adquirientes en una reorganización de sociedades. Deduzcan gastos de vehículos automotores asignados a la actividad de dirección, representación y administración de conformidad con lo dispuesto en el inciso W del artículo 37 de la ley. Hayan realizado operaciones grabadas con el ITF conforme a lo previsto en el inciso G del artículo 9 de la ley de ITF. Deduzcan los créditos por impuesto abonado por la distribución de dividendos o utilidades de conformidad con lo dispuesto en el literal F del artículo 88 de la ley. Hayan celebrado contratos de construcción empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes. Ya, entonces esos son los medios para declarar. Tenemos dos formularios, el 709 simplificado y el 709 completo. Y el 709 completo, ¿ok? Esos son los dos medios para presentar la declaración. El PET 710 solo podrá ser utilizado para la presentación a través de SUNAT virtual de las declaraciones rectificatorias que correspondan al ejercicio gravable 2019, que hubieran sido presentadas a través de dicho medio. Modificación introducida por la RS 229 del año 2020. Entonces, este PET es el PET antiguo, pues no el que antes nosotros conocíamos, que teníamos que descargar de la página el módulo integrador, luego descargarnos el módulo independiente. Ya este es, no estamos hablando aquí que es el simplificado o es el completo, no, este es más comúnmente conocido como el PET antiguo. Ya, entonces te dice que a través de este PET solo puedes presentar rectificatorios que correspondan al ejercicio gravable 2019. Ya, o sea, no lo puedo usar para presentar otros años que no sea el 19 y sobre rectificatoria nada más. Medios para declarar. Información personalizada que puede ser utilizada en la presentación del formulario virtual 710. Se cargará de forma automática ingresando a partir del día 12 de febrero del 2024 la información referencial de saldo a favor, pagos a cuenta, retenciones del impuesto y tan efectivamente pagado que no haya sido aplicado como crédito contra los pagos a cuenta del impuesto. O sea, el ITAN
que no lo aplique contra los pagos a cuenta de la renta mensual que me saliera a pagar, ¿no? Cuando declaras con ventas, sobre todo, te sale a pagar renta. Pues sobre eso se puede aplicar el ITAM. El balance de comprobación. El balance de comprobación representa la suma del debe y del haber del libro diario, las cuales tienen que ser equivalentes a las sumas del debe y del haber del libro mayor. Es decir, mediante el balance de comprobación se verifica si los importes de ambos libros coinciden correctamente. Los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2023 hubieran obtenido en dicho ejercicio ingresos superiores a 1.700 UITs deberán presentar como información adicional un balance de comprobación en el formulario virtual 710. ¿Ya? Entonces, si superan unas 1.700 UITs, deben presentar ese balance de comprobación. Y ese balance de comprobación se presenta en el PET 710 completo, no el simplificado. Balance de comprobación. El monto de los ingresos se determinará por la suma de los importes consignados en las siguientes casillas. Ventas netas, casilla 463. Ingresos financieros grabados, casilla 473. Otros ingresos grabados, casilla 475. Enajenación de valores y bienes del activo fijo, casilla 477. ¿Ya? Entonces, estas son las casillas del PET que se tiene que presentar la declaración, ¿no? O el balance de comprobación. Balance de comprobación no obligados. O sea, ¿quiénes no están obligados a presentar el balance de comprobación? Las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca de Fondo y Seguros, empresas bancarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, empresas de transferencia de fondos, empresas de transporte, custodia y administración del numerario, empresas de servicios fiduciarios, almacenes parciales de depósito, empresas, empresas de seguros, cajas y derramas, administradoras privadas de fondos de pensiones, cajas rurales de ahorro y crédito, cajas municipales, entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa, ECPYME, empresas afianzadoras y de garantías, el Fondo Mi Vivienda S.A., las cooperativas, las entidades prestadoras de salud, los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos y de distribución de gas por red de ductos. Los concesionarios, las empresas administradoras de fondos colectivos, solo por las operaciones registradas, considerando el plan de cuenta del sistema de fondos colectivos. Cronograma. Les hablé de un cronograma hace un momento cuando empezamos la charla, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un cronograma. Por el ejercicio grabable 2023, los deudores tributarios presentarán la declaración y de corresponder efectuar el pago de regularización del ITF y del impuesto, de la evaluación del impuesto y del ITF, de acuerdo con el siguiente cronograma. Tenemos el último dígito del RUC es el dígito 0, 26 de marzo de 2024. No, ese era el cronograma inicial que salió cuando todavía no estaba la ley 31940. Entonces, este es el cronograma inicial. Después de este cronograma, entiéndanse que se ha publicado otro. Ya, entonces, este es el cronograma inicial que empezaba hoy día, 26 de marzo del 2024, y terminaba el 11 de abril del 2024. Este cronograma, ojo, no es que no esté vigente, sí está vigente, pero en este cronograma, ¿quiénes ingresan? Las empresas o personas naturales con negocio que sus ingresos hayan sido más de 1.700 UITs. ¿Ya?
Y este es el nuevo programa, de acuerdo a la ley 31940, dice, tratándose de los deudores tributarios comprendidos dentro de los alcances de la ley 31940, presentarán la declaración y de corresponder efectuar el pago del pago de regularización del impuesto y del ITF correspondiente al ejercicio grabable de 2023 de acuerdo con con el siguiente cronograma. Ya, entonces en este nuevo cronograma, ¿quiénes ingresan a este cronograma? Los que no superan las 1.700 UITs, ya, y empiezan el 27 de mayo. Ley 31940, artículo 3, ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará o se aplica a las personas naturales y a las micro y pequeñas empresas MIPE del régimen general del impuesto a la renta y del régimen MIPE tributario. Comprende a las micro y pequeñas empresas definidas en el artículo 4 del texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y del Crecimiento Empresarial aprobado por el Decreto Supremo 013 del 2013. Produce y se consideran los ingresos anuales del año anterior al de su declaración para efectos del cómputo de los intereses dispuestos en la citada norma. Verónica Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Confírmeme cómo se ve. ¿Se ve, sí se ve la diapositiva? ¿Sí me escuchan? ¿No pasa ningún problema? ¿No hay ningún inconveniente? A ver, me avisan por este medio si es que hubiera algún inconveniente, ¿ya? Vamos a continuar. Tasas del impuesto ahora. Tenemos. Contribuyentes del régimen general determinarán aplicando la tasa neta anual del 29.5%. Ya ustedes saben, pues, ¿no? Que el régimen general como renta anual paga 29.5%. Ya, y eso viene de hace muchos años atrás, ya eso no es ahora nuevo, ¿no? Y los contribuyentes del régimen MIPE tributario determinarán aplicando la renta anual de la siguiente escala progresiva. Recuerden que el MIPE tiene una escala para efecto de la renta del año, donde te dice que si las utilidades o las ganancias son hasta el valor de 15 UITs, vas a pagar solamente el 10% de impuesto al año, ¿no? Teniendo en cuenta que los pagos mensuales de renta que hice van contra ese impuesto del año. Y cuando es más de 15 UITs, o sea, cuando la utilidad o la ganancia es más de 15 UITs, por el exceso que superas vas a pagar el 29.5% de impuesto al año, tomando como referencia la UIT del 2023, o sea, como referencia a los 4.950 soles. Tasas del impuesto, continuamos, dicen. De acuerdo al régimen. Régimen MIPE tributario, ingresos netos anuales hasta 300 UITs y entre 300 y 1.700 UITs. ¿Correcto? Entonces, esas son las tasas del impuesto. Ya, pagos a cuenta en el caso del régimen MIPE, 1%. Y impuesto anual, como les mencioné hace un momento, hasta el valor de 15 UITs el 10% y por el exceso el 29.5%. Entre 300 hasta 1.700 UITs hay un coeficiente que es el 1.5%. Más de 15 UITs hay un coeficiente que es el 29.5%. En el régimen general no aplica el tema de la escala de hasta 15 y más de 15, solamente aplica para el régimen MIPE tributario. Como lo vemos acá, no ingresos netos anuales no aplica. Pagos a cuenta, coeficiente 1.5. Impuesto al año 29.5%. ¿Ya? Entonces, esos son los porcentajes con los cuales se va a calcular el tema de la renta del año del impuesto del año por renta empresarial.
Esquema general del impuesto a la renta. Aquí tenemos un esquema más o menos para que vean cómo va a quedar su balance. Tenemos esquema general del impuesto a la renta. Tenemos como cabecera lo que dice ingresos brutos, seguido de los medios computables, me da una renta neta, renta bruta. Los ingresos brutos menos el costo computable me da una renta bruta. A esa renta bruta le tengo que deducir gastos. Gastos y con el resultado que me da le puedo agregar otros ingresos y sería lo que es la renta neta. Más las adiciones menos deducciones. Pérdidas tributarias compensables, renta neta imponible, pérdida y impuesto resultante menos cero créditos. Ya, entonces, acá tenemos el esquema general del impuesto a la renta, cómo funciona, para que ustedes tengan una idea y sepan cómo van a... Conforme me acaban de confirmar que sí todo está bien. Mariela, sí se ve y se escucha. Rosy, sí todo está conforme. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar. Tasas del impuesto. Un segundito, por favor, sí. Se me perdió el PPT donde estábamos yendo. Un momentito. Aquí está, por aquí nos quedamos, ¿no? Es que la general del impuesto a la renta. Principales gastos deducibles con el criterio de causalidad. Tenemos gasto, relación causa-efecto. Dentro de la relación causa-efecto, generadores de rentas grabadas, mantenimiento de la fuente y generación de ganancias de capital. Deben cumplir con los siguientes criterios: normatividad, razonabilidad y generalidad. Son del gasto siempre que no esté expresamente prohibido. Primer y último párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Recuerden que en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta están los gastos deducibles. ¿Ok? Entonces, ahí aparece en el artículo 37 qué tipo de gastos se aplican para su deducción en el balance del año. Principio de causalidad, criterio de razonabilidad. Caso, dice. Pero, a ver, un cronograma, un momentito, porque parece que se me saltó una diapositiva. Me parece extraño que sobre eso vaya directamente. Sí, es un caso, es un principio de casualidad, de causalidad, criterio de razonabilidad. ¿Cuál es el caso? A ver, les expongo. Dice, una empresa que se dedica al rubro de reparación de vehículos ha realizado gastos en combustible. Nos consulta si dicho gasto es deducible, ya que la empresa no tiene eh, vehículos en su propiedad. Entonces, si la recurrente no tiene vehículos de su propiedad, como se dedica a la reparación de vehículos, pues resulta normal y necesario la adquisición de combustible para la limpieza de partes separadas, prueba de control de funcionamiento, así como el combustible. Representa el 70% del total de los gastos. ¿Ya? Entonces, ese es un caso que es un criterio de razonabilidad, pero un principio de causalidad.
Tenemos al final de la diapositiva una RTF, ¿no? Que es la resolución del Tribunal Fiscal, la 02094-5-2003. Principio de causalidad. Modus operandi. En el año 1992, la Ley del Impuesto General a las Ventas, de acuerdo al Decreto Legislativo 669, contemplaba en su apéndice 1 que la venta de bienes animales vivos encontraba exoneración del pago del IGB. En ese contexto, una avícola vendió pavos vivos a la Marina de Guerra del Perú y además ofreció un servicio adicional gratuito de matanza, eviscerado y congelados, donde luego estos serían entregados a sus trabajadores. Entonces vamos a ver aquí cuál es el principio de causalidad, pues, ¿no? Según el modus operandi. Eso está en la RTF 622-2-2000. Principales gastos deducibles. Tenemos gastos deducibles y no deducibles. Deducibles, gastos necesarios para producir renta y mantener la fuente generadora de esta. Con límite y sin límite tenemos gastos deducibles. Los gastos no deducibles, gastos que no estén relacionados con la producción de renta y los prohibidos por ley. ¿Ya? Entonces son los principales gastos deducibles. Claro que si usted entra al artículo 37 de la ley, hay un sinnúmero, ¿no?, más y con porcentaje que corresponde también cada gasto. Tenemos gastos deducibles con límite. Esto ya está en el artículo 37, ¿ya? Esto lo pueden ver en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y también en el reglamento. Entonces tenemos gastos sujetos al límite en lo que son intereses por deuda. No son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30%, ¿ya?, del ejercicio anterior. Solo son deducibles los intereses en la parte que excedan el monto de los ingresos, intereses, exoneraciones e inafectaciones, ¿no? Entonces, ahí solamente te dice que parte que excedan el 30%, o sea, no deben exceder el 30% para que se considere un gasto deducible. ¿Dónde está la base legal? Inciso A del artículo A, del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso A del artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Gastos de movilidad de los trabajadores. Los gastos sustentados con movilidad no podrán exceder por cada trabajador del importe adicional equivalente al 4% de la remuneración mínima vital. Correcto. Entonces, ahí te está diciendo que el importe diario equivalente al 4% de la remuneración mínima vital, ya sobre los gastos deducibles de interés. Gastos de depreciaciones, ¿ya? Según tabla, dependiendo de los bienes del activo fijo. Ya saben que existe la depreciación tributaria y la depreciación contable, ¿cierto? Entonces tienen que tener ahí presente eso. Eso está en el inciso F del artículo 37 y artículo 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y en el artículo 22 y segunda disposición final y transitoria del Decreto Supremo 194 del año 99. Gastos administrativos a prestar servicios recreativos. 5% de los ingresos netos del impuesto con un límite de hasta 40 UITs. Tenemos inciso 2 del artículo 37. Gastos deducibles con límite. Tenemos gastos por dietas a los directores. Serán deducibles las partes que no excedan del 6% de la utilidad comercial
del ejercicio antes del impuesto a la renta. Texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, inciso 37. Reglamento de la ley del impuesto a la renta, inciso 1 del artículo 21. Gastos por remuneración de accionistas titulares, remuneración de cónyuges o parientes. El 5% de los ingresos brutos con un límite máximo de hasta 40 UITs. Gastos incurridos. Un momento, por favor, a ver, denme un segundito aquí que estoy viendo algo. Luego tenemos los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4. No podrán superar el monto que realiza de aplicar el total de los gastos realizados por dichos conceptos. El porcentaje que se obtenga de relacionar el número de vehículos automotores de las mencionadas categorías que según la tabla otorgan derecho a la deducción, excluyendo los de costo de expiración y valor de ingresos al patrimonio mayor a 30 UITs, ¿ya? Adquiridos hasta el 15 de junio del 2019 y que sean mayor a 26 UITs. ¿Dónde lo tenemos esto? En el inciso W del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y en el inciso R del artículo 21. ¿Ya? Entonces, en este PPT, cuando se lo envíen al micrositio, después de la charla, toda la información que se les está dando ahorita vía virtual a través de esta charla lo van a encontrar en ese PPT que les han notificado al micrositio. Seguimos con los gastos deducibles con límite. Ahora tenemos los gastos por concepto de donaciones. La donación no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría luego de efectuarse la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50 de la ley del impuesto a la renta. Como base legal tenemos el inciso X del artículo 37, inciso S del artículo 21. Gastos por pérdidas de valor de retorno ocurridas en los fideicomisos de titulización. Digamos, la pérdida constituida por la diferencia entre el valor de transferencia y el valor de retorno ocurrida en los fideicomisos de titulización. Tenemos el inciso Y del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y el inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Gastos por personal con discapacidad. Según tabla, dependiendo del porcentaje de trabajadores con discapacidad que laboran para el generador de renta de tercera categoría, tienen ahí una multa si no cumplen con ese requisito de el inciso Z del artículo 37 de la ley y el reglamento, el inciso X del artículo 21. Gastos sustentados con boletas de venta emitidos por contribuyentes del régimen nuevo ruso. 6% de los montos acreditados con comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto o costo, incluido el impuesto anotados en el registro de compras con un límite de 200 UITs. Gastos por viáticos según tabla, dependiendo del destino de viaje. Eso sí tienen que dar en cuenta. Eso está en el inciso R del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta sobre gastos no deducibles. Gastos por concepto de donaciones.
Donaciones de alimentos. Los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano, a que a que se realice a las entidades respectivas de donaciones, así como los gastos necesarios que se encuentren vinculados con dichas donaciones. En el caso de las donaciones, primero, para poder hacer un perceptor de donación, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que calificar para la exoneración del impuesto a la renta presentando los requisitos de acuerdo a lo que dice el artículo 19 del Código Tributario. ¿Ya? Entonces presentas los requisitos, pero tiene que ser alguna eh, ya, entonces, lo que le mencionaba aquí en donaciones, rapidito, para ser perceptor de donaciones, primero tienes que estar exonerado del impuesto a la renta. O sea, primero presentas tu exoneración. Cuando te notifiquen la respuesta de la exoneración y veas que es positiva, ahí recién, este, puedes ser un perceptor de donaciones. Mientras que no estés exonerado del impuesto a la renta, no se te va a generar el tema de la exoneración para poder ser perceptor de donaciones, ¿ya? La deducción para estos casos no podrá exceder del 1.5% del total de las ventas netas de alimentos del ejercicio que realice el contribuyente, entendiéndose por alimentos para esos efectos a cualquier sustancia comestible apta para el consumo humano. ¿Ok? Dentro de eso está lo que es donaciones. Eso está en el inciso X1 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y en el inciso S1 del artículo 21 del reglamento. Gastos deducibles no sujetos al límite. Tributos que recaen sobre los bienes o actividades productoras de rentas grabadas, inciso B del artículo 37 de la Ley del Impuesto Predial, Vehicular, Salud e IPF. Las primas de seguro, inciso C del artículo 37 de la ley. Los gastos de cobranza de rentas grabadas, inciso E del artículo 37 de la ley. Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, inciso G del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Provisiones para beneficios sociales, inciso J del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Las pensiones de jubilación y montemplo, el inciso K del artículo 37 de la ley. Los gastos y contribuciones destinadas a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, inciso 2 del artículo 37 de la ley. Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en el que incurren los titulares de actividades mineras está en el inciso O del artículo 37 de la ley. Las regalías, tomando en consideración siempre la causalidad, proporcionalidad y razonabilidad del gasto. Inciso P del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados a la actividad privada, inciso S del artículo 37 de la ley. El importe de los arrendamientos que recaen sobre, ya, bueno, lo dije, ¿no? Inciso S del artículo 37 de la ley. Desmedros por mercancías vencidas, inciso F del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, en pocas palabras, en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta encuentran todos los gastos deducibles. No, también tenemos gastos sujetos a condición, dice. Aporte voluntario con el fin provisional, dice, abonado en la cuenta de capitalización individual de los trabajadores. Inciso 2 del artículo 37 de la ley. Las pérdidas extraordinarias sufridas, caso fortuito o fuerza mayor, inciso del artículo 37 de la ley. Tratándose de empresas del sistema provisiones, inciso H del artículo 37 de la ley. Los castigos por deudas incobrables, inciso I del artículo 37 de la ley. Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones, inciso F del artículo 37. Los gastos de capacitación del personal, siempre que los
personal siempre que incida en la generación de rentas o el mantenimiento de la fuente. La transferencia de la titularidad de terrenos efectuados por empresas del Estado en favor de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, o sea, COFOPE. Inciso F del artículo 37 de la ley. Los gastos por premios en dinero o especies que realicen los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, inciso U del artículo 37. Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda categoría, cuarta o quinta categoría, inciso Y del artículo 37. Gastos de regalías y retribuciones a favor de beneficiarios no domiciliados, inciso 4 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Acá tenemos un caso práctico. A ver, vamos viendo el caso práctico ya para ir avanzando. Nos quedan 15 minutos aproximadamente. Sigue bien, ¿no? Si me escuchan, si se ve todo bien, me confirman por favor o me dicen si es que hubiera alguna inconsistencia que no pueden ver o no pueden escuchar. Entonces tenemos caso práctico, dice, la empresa comercializadora La Joya SAT, identificada con RUC 2055-2041-26, con domicilio en la calle Los Halcones número 940 Rímac, tiene como actividad principal la comercialización de alimentos en general, desarrolla actividades desde el año 2018 y se encuentra acogida al régimen IPE tributario. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio grabable 2023 presenta la siguiente información. El estado de situación financiera a valores históricos al 31 de diciembre del 2023 refleja una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de 528.781. Partiendo de este monto que deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultados. Se efectuarán los ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta imponible. Tenemos acá lo que es el estado de situación financiera en valores históricos el 31 de diciembre de 2023 en soles, ¿no? Ya eso ustedes saben, pues, que este es como una hoja de trabajo, pues, ¿no? Donde está la situación financiera el 31 de diciembre, los asientos del balance y el balance final. Ya aquellos que son contadores y conocen más este tema, pues no lo han visto, pues, ¿no? Lo han visto y saben que esto es la hoja de trabajo donde está toda la información y donde tengo que llegar a analizar y a determinar si me saliera un impuesto por pagar, un saldo a favor de renta que pudiera pedir devolución o aplicar para el año siguiente, pues, ¿no? Entonces, la información que teníamos acá, yo no recuerdo mal por acá, es la misma que está ahí. Porque el caso práctico empieza desde acá, La Joya, ¿no? Y hemos llegado acá, perdón, acá donde está su estado de situación financiera, que es el que va a pasar prácticamente a su NAV. A ver, continuamos. Ese es el tema del balance de situación. A ver, un segundo que se me pasó la diapositiva. Acá tenemos otro caso práctico. Vamos a ver si alguien me contestó. Bueno, lo último me dijeron que todo está bien. Digamos, otro caso práctico tenemos acá. Dice, partiendo del monto, bueno, es parte del mismo caso práctico, perdón, no es otro caso, es parte del mismo caso. Partiendo del monto de 528.781 que deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultados, se efectúan los ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta imponible. Del análisis de las cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados, se han determinado los siguientes.
terminado las siguientes adiciones y deducciones tributarias. Es parte del caso práctico, ¿no? Entonces tenemos, mira, por ejemplo, dice compra de combustible. Se realizó compra de combustible por el monto de 5.247, sustentados en comprobantes de pago que no consigna el número de placa del vehículo. Entonces, deficiencia es permanente, ¿no? Dice la base legal del artículo 44, inciso F de la ley del IGB. Base legal artículo 44, inciso I de la ley del IGB. Inciso B del artículo 25 del reglamento y numeral 1.18 del artículo 6 de la RD 007 del año 99 y modificatorios. 2. Gastos sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos. Se ha contabilizado como gasto el monto de 4.113, sustentando los comprobantes de pago que no detallaron el tipo de servicio prestado ni la cantidad de productos vendidos. Base legal artículo 44, inciso I de la ley e inciso B del artículo 25 del reglamento, numeral 1.8 del artículo 6 de la resolución dictatorial 007 del año 99. Gastos sin utilizar medio de pago. Dice, en el mes de julio se ha considerado como gastos el monto de 5.225 por concepto de pintado de local comercial, habiéndose realizado la cancelación del servicio efectuado. Y acá vemos, ¿no? Cómo van los pagos, las adiciones. Ojo, esas son las adiciones. Eh, en el mes de diciembre se contabilizó como gasto el monto de 4.120, según recibo de honorarios electrónicos E001520, por concepto de servicios de apoyo en el control de inventario. Dicho recibo será pagado el mes después, un mes después de la declaración jurada anual. Base legal, inciso Y del artículo 37 de la ley 48ª disposición transitoria final de la ley. Gastos con sustento con comprobantes. Gastos no sustentados con comprobantes de pago. La empresa ha contabilizado gastos con proformas y tenemos gastos sustentados con comprobante. Las empresas han contabilizado gastos con proformas y notas de ventas por el monto de 3.250. Ya, gastos por personales de accionistas. Gastos personales de accionistas, lo que no se puede. O sea, operativamente se puede, pero no debería ser, pues, ¿no? Yo no puedo, ¿quién dice? No sé, me voy a un restaurante, yo soy el representante legal de la empresa, me voy a un restaurante y todo lo que compro, todo lo que pide, lo paso a nombre de la empresa. Es un gasto que en algún momento se lo van a reparar, pues, ¿no? FUNAC se lo va a reparar. ¿Qué significa reparar? Que le va a notificar para que lo rectifique y lo retire ese gasto. Trabajadores con discapacidad. Deducción adicional por contratar a trabajador con discapacidad. Base legal, inciso Z del artículo 31 de la ley, inciso X del artículo 21 del reglamento. Ingresos por dividendos. Durante el ejercicio 2023 ha recibido 28.200 por dividendos en una inversión en la empresa comercial Mansilla SAC. Base legal, artículo 24B de la ley del impuesto a la renta. Depreciación acelerada por contratos de leasing. En el mes de agosto del 2023 adquirió por contrato de leasing a 3 años un vehículo por el monto de 550.600, considerando 5 años de vida útil, ¿no? Recuerden que existe la depreciación tributaria y la contable, ¿no? Pues acá tenemos un caso, pues, ¿no? La depreciación contable 20%, los 50.600 por el 200%, ¿no? Y luego entre 12 por 5, que es la depreciación contable. Y la depreciación acelerada, pues podemos ver, ¿no? Que, el importe varía, es diferente.
¿Ya? Base legal, artículo 18 del decreto legislativo 259. Caso práctico, dice, según el enunciado, la empresa realizó pagos a ITAN. Dice, al cálculo de la base imponible del ITAN ejercicio 2023, tenemos total de activos el 31 de diciembre del 22, 4.813.567. Adiciones, cero. Deducciones, 396.412. ¿Mm? Y la determinación de la tasa del ITAN, tenemos, ¿no? Y bien sabemos que el ITAN se declara y se paga cuando hemos superado los 1.000.000 de soles, o sea que el bien valga ese porcentaje. Y según el enunciado, la empresa realizó pagos a cuenta de renta y realizó la compensación de ITAN. Acá está, pues, ¿no? Pagó desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. Ya, se pagó eso. Determinación de la renta imponible y liquidación de impuestos. Acá lo que tenemos ya es la determinación, cómo me sale el impuesto y qué es lo que voy a pagar. Pues, ¿no? Que ya es al final lo que lo que queda después de haber hecho mi registro de compras, mi registro de ventas, haber hecho mi libro mayor diario, luego mi libro mayor, luego mi hoja de trabajo y sale el estado de situación financiera, pues, ¿no? Aquellos que lo han hecho, lo han visto, ya saben de qué es lo que estoy hablando, o qué caso es lo que se está mencionando. ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, esa es lo que pasa es que la diapositiva es larga, es extensa. ¿No? Y tiene bastante, sobre todo bastante gasto o tema con gasto deducible, o sea, bastante tema del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ahí, para saber qué gastos son deducibles o no, tengo que ir al artículo 37 de la ley y ahí está. Ahí está todo, ustedes lo pueden ver, lo pueden observar, lo pueden revisar y ahí van a encontrar los gastos deducibles para aquellos que están ejerciendo, ¿no? Así que chicos, a ver, me, por acá hay una pregunta que me han hecho hace un momento. Dice, disculpe, ¿qué se considera como capacidad para una deducción? Incapa- para, ¿Qué se considera como capacidad para una deducción? Luego pone incapacidad sería 20% y no 200%. No entiendo. ¿Capacidad o incapacidad? Discapacidad, dice gasto proporcional con discapacidad, entiendo que quiero decir, ¿no? O me estoy equivocando. Dice, según la tabla, dependiendo del porcentaje de trabajadores con discapacidad que laboren para el generador de renta de tercera categoría, está en el inciso Z del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. En el inciso Z del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, te dice, ¿no? Está doliendo un poco la garganta, chicos, disculpen. El inciso, si vamos a la ley, el inciso Z del artículo 37 dice, cuando se emplean personas con discapacidad tendrán derecho a una deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje que será fijado por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Podrán ser deducibles como gasto-costo aquellos sustentados con boleta de venta o ticket que no otorguen dicho derecho.
Dicho derecho emitido solo por contribuyentes que pertenezcan al nuevo... No, eso no tiene nada que ver. El párrafo termina ahí, donde dice por el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando se empleen personas con discapacidad, estas personas, eh, las remuneraciones que se paguen a estas personas es un problema que será fijado por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces ahí lo está diciendo. Por contratar a un trabajador con discapacidad. Justo estamos leyendo eso, pues no estamos leyendo el inciso Z del artículo 37, inciso X del artículo 21 del reglamento. Vamos a ver. Artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta te dice que es el inciso X. El inciso X, inciso, ya me pasé al 22, 21, inciso X. Por aquí debe estar, acá dice. Dice, para tal efecto de aplicar el porcentaje adicional a que se refiere el inciso Z del artículo 37 de la ley, se tomará en cuenta lo siguiente. Si considera persona con discapacidad aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva de la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿no? Y tenemos, se encuentra, a ver, dice, el porcentaje de la Audición Nacional será, dice, el porcentaje para personas con discapacidad que laboran para el generador de renta de tercera categoría, calculado sobre el total de trabajadores, hasta 30% y más de 30%. Porcentaje de deducción adicional aplicable a las remuneraciones pagadas por cada persona con discapacidad, 50 y 80%. Dice, el monto adicional deducible anualmente por cada persona con discapacidad no podrá exceder de 24 remuneraciones mínimas vitales, tratando de trabajadores con menos de un año con relación laboral. El monto adicional deducible no podrá exceder de 2 remuneraciones mínimas vitales. O sea, el monto adicional le dice que en pocas palabras no puede ser más de 2 remuneraciones mínimas vitales, el monto adicional que se están dando, ¿no? Ahora te dice que el generador de rentas tiene que acreditar que es un trabajador con discapacidad, ojo, que tiene que haber, ¿no? Un tema documentario de salud con respecto a ese trabajador con discapacidad. Dice, por contratar a un trabajador con discapacidad sería 20 y no 200%. 20. Dice, ¿contarían las discapacidades mentales o cómo se define el concepto de discapacidad? Pero es que eso es lo que estaba leyendo ahorita, es lo que te dice en el reglamento de la ley, pues, ¿no? Lo que te dice, creo que ya me salí, que te dice, a ver, lo dice, mira, se considera persona con discapacidad aquella que tiene uno o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. O sea, también habla del tema mental.
¿no? Y se contarían la discapacidad mental, eso cómo se define el concepto. Entonces, ahí te lo está diciendo en el reglamento, en el artículo 21, inciso X del reglamento de la ley te lo está diciendo. Y sí entra el tema mental. ¿Cuál es el máximo deducible de los gastos hechos con boletas del nuevo RUS? Eso también lo mencionamos acá. Gastos del nuevo RUS te dice 6% de los montos acreditados con comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto o costo, incluido el impuesto, anotados en el registro de compras con un límite de 200 UITs. También te lo está diciendo ahí, 6%, y no debe ser o tienes un límite solamente de 200 UITs. ¿Sí? Entonces ahí también te lo está diciendo. Justo en el pantallazo que estamos viendo, que estás viendo ahorita en la PPT, ahí está. ¿Sí? Entonces, no, gracias a ti más bien por las consultas, por el interés de poder consultar. Bueno, chicos, son las 7:04, casi 7:05, yendo ya para la hora de la charla. Agradecerles su participación. Ustedes saben, como siempre, agradecerles, siempre inculcarles o decirles que siempre estén pendientes de lo que SUNAT les pueda notificar. Revisen, como siempre les digo, el buzón electrónico del RUC. Mantengan sus datos actualizados. Revisen sus aplicativos. Hay aplicativos de SUNAT que les sirven o lo pueden utilizar para emitir facturas, boletas, recibos por honorarios. Incluso ahora por el app personas ya se puede generar actualización de datos. También ya se podía, ¿no? Pero usen, usen sus aplicativos y mantengan siempre la información actualizada, correo, celular, dirección, actividad comercial en el RUC, para que en cualquier momento, si es que SUNAT necesita comunicarles algo, se los va a comunicar al buzón electrónico, pero les va a enviar un mensajito al número de celular, ¿sí? Entonces, ante todo, gracias por la participación. Esperemos otra vez volver a tener una charla. No, yo creo que el tema de la determinación del impuesto a la renta empresarial es más, digamos, todo está relativamente en el gasto deducible que puedan usar, pues, ¿no? Entonces tienen que leer bien esa parte del artículo 37. Entren al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y ahí va, igual del reglamento. ¿Ya? Entonces, chicos, ante todo, gracias. Ya vamos a ir cerrando la sesión, ya vamos terminando. Gracias por la participación. El día de mañana me estarán pasando a mí la lista de los asistentes para poderlos cargar, quiénes fueron los asistentes. Y sobre eso ya les llegará un mensajito sobre el tema del microcito para que puedan ver su descarga, su PPT. ¿Ok? Entonces, les va a llegar también de repente una encuesta por el tema calificación, de la calificación que puedan dar hacia la persona que da las exposiciones o las charlas. Eso, yo como siempre digo, es a criterio de ustedes, ¿no? A criterio de ustedes que puedan evaluar, pues, ¿no? A todos los expositores que somos varias personas. ¿Sí? Gracias, Alejandra Alarcón. Gracias, buenas noches. Cuídense también, cuídense a todos, chicos. Que descansen o van a ir a ver su partido, creo, no sé. Recuerden que hoy día juega Perú. Creo van a ir a preparar su canchita para que se alisten a ver el partido. Cuídense y no se olviden, por favor, siempre con los aplicativos, siempre con las actualizaciones de Sonaxi. Un abrazo y hasta la otra semana, ya de repente abril, será que programen una nueva charla. Un abrazo, cuídense, chicos, buenas noches.